TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Nacional Electoral. Voces de la Democracia. Lugares comunes en donde podemos estar la gente. Por las calles, los jardines, pues para todos los usos. Pues el lugar por donde todos podemos caminar, transitar. Un espacio público es un lugar que podemos ocupar todos, en total libertad, pero siempre y cuando se respete a los demás. Espacio destinado para los ciudadanos, para enterarnos de cuestiones. Conozco 17 países donde siempre el espacio público está cubierto por alguien que quiere trabajar para sobrevivir. Por el vendedor ambulante. Sí, qué bonito, pero pues ahí están los vendedores, quieren sobrevivir, es un tema, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Tenemos un tema muy interesante el día de hoy, la ciudad como espacio democrático, como espacio público. Le doy la bienvenida a Carlos Martínez Azad, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. José María Bilbao, él es arquitecto. ¿Cómo estás, José María? Bienvenido otra vez. Gracias, muy buenos días. ¿Qué les parece si arrancamos con esto que se le preguntó a alguno de nuestros ciudadanos? ¿Qué significa y cómo debe ser el espacio público? ¿Qué es el espacio público, Carlos? Es el lugar donde conviven los ciudadanos que habitan una ciudad, que habitan ese espacio público. Es el lugar donde es uno de los lugares, quizá el más emblemático de la interacción, ¿no? Uh-huh. Donde te puedes encontrar a los vecinos, a cualquiera que transita libremente por las calles que para eso son. Ahora, esos espacios sí tienen como lugares que son más convocantes que otros, ¿no? Claro. La plaza pública, sí, lo que hemos denominado plaza pública, pues la historia está marcada por la presencia de esas plazas en muchos lugares del mundo, ¿no? La Plaza Roja de Moscú, donde suceden tantas cosas, San Petersburgo, que también su plaza fue fundamental, sí, la plaza que está frente al Palacio de Invierno, que fue fundamental durante la Revolución. Fíjate qué curioso que hablemos de revoluciones, porque te estoy hablando de algo de principios del siglo XX, y sin embargo, en estos momentos, en nuestra época, hemos visto cómo la plaza de Taksim en Estambul ha sido el centro, la convocatoria para todos los movimientos que se han estado desarrollando ahí. Tahrir en el Cairo. La Tahrir en el Cairo, que ha sido fundamental para estructurar toda esta protesta social y esta forma de enfrentarse a los tiempos nuevos, ¿verdad? Entonces, la plaza está ahí presente siempre. Y bueno, para no hablar del Zócalo capitalino, que apropiarse del Zócalo de la Ciudad de México ha marcado o ha sido el escenario de muy diferentes eventos desde el que se conmemora en 1914, que es la entrada de Zapata y Villa precisamente al centro de la ciudad. Aquí, para los movimientos, llegar al Zócalo era como el momento de mayor expresión libertaria, ¿no? Al fin podemos acceder a la plaza pública. Es como, sí, es que cuando estamos hablando de las grandes ciudades y sus grandes plazas, como bien comentas, Carlos, estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de un espacio público que es de todos, estamos hablando de símbolos, estamos hablando de arquitectura, estamos hablando de historia. ¿Cómo debe ser un espacio público si tomamos en cuenta que es el espacio de todos para ejercer la libertad? En fin, ¿cómo debe ser un espacio público de entrada? Pues de entrada quizás un tema fundamental en estas plazas y en estos espacios es su escala, las dimensiones que le provee. Desde ahí estás mandando un mensaje, ¿no? Pues sí, porque
a una plaza que solamente pueden habitarla o transitan por ella una cierta cantidad de ciudadanos, a lo mejor la limitación de la escala en una convocatoria o en una condición de un momento histórico en el que se tiene que hacer un llamamiento o una conmemoración, no le permite, pues eso, convocar a todos sus ciudadanos. Entonces una plaza que tiene una escala, y en el caso del Zócalo, para regresar al tema que nos tiene mucho más familiarizados con él, pues es una plaza que cuando uno la transita un domingo de paseo, se siente uno realmente pequeñito. Es la escala, digamos que antropológicamente nuestra escala no es quizás lo que debiera, pero sin embargo el día que está llena, cuando se conmemoran cualquiera de estos eventos se convocan a estos movimientos donde sea la protesta, insisto, la festividad, la conmemoración, es cuando toma una escala. Yo he estado en muchas ocasiones en el Zócalo y cuando está lleno realmente es precioso, porque no es el espacio el que le da su condición, vamos a llamarle, del espacio público, sino es la ciudadanía que lo está ocupando, las voces que se escuchan. Como la toma, ¿no? Sí, el momento en el que está ocupada es cuando una plaza realmente es un espacio público. Y me atrevo a decir que quizás esta otra percepción, y me pasó hace poco, quise cruzar la plaza porque tenía una cita en el centro, allá por Correo Mayor, y estaba tomada pero por unas vallas, la plaza estaba absolutamente vacía, nadie la usaba, estaba vacía por precaución, y no había nada más triste que ver una plaza vacía. Puedo dar otro ejemplo peor, que es mucho más soez, que es ponerle coches encima. Entonces, y lo acabamos de ver hace poco. Entonces ese tipo de usos y ese tipo de condiciones, no hay nada mejor que los ciudadanos estén ahí y que el espacio público sea utilizado por los ciudadanos. Con ese fin. Que se expresan, que la viven, que comparten, donde se identifican, donde las empatías son precisamente el sitio que va a permitir, pues eso, que socialmente haya cohesión, que haya identidad. Que esté viva, que no sea solamente esta cosa. Sí, la parte tangible de una plaza, los edificios no sirven para nada si no está llena de gente. ¿Tú coincides, Carlos, antes de irnos al reportaje, no hay nada más triste que una plaza vacía? Ya no digamos la horrible de la plaza con los autos. Me parece fundamental, ¿no? Es decir, es la presencia ciudadana la que le da sentido a la existencia de ese gran espacio, de esa plaza pública, para cualquiera de las acciones que la sociedad realiza para esos encuentros que en muchos sentidos resultan, pues sí, encuentros identitarios. Veamos lo que es el 15 de septiembre en el Zócalo capitalino generalmente, pues que siempre es esa convocatoria a lo nacional, a los valores del México, del México tricolor, ¿no? Eso es algo pues muy fuerte. Y hasta los más escépticos salen emocionados y algo pasa ahí. Nos lo ha mostrado en muchas películas, nos han mostrado ese momento y siempre la gente vibra ahí con ese contacto con el otro ante un hecho, ante un valor compartido muy fuerte, ¿no? Creo que eso se ve, escenario? Sí, eso se ve muy claro de manera definitiva en eso. Digamos que la convocatoria política, pues seguramente también al partidario del partido que convoca, pues seguramente le hace vibrar también estar ahí con todos los que piensan como él y con todos los que actúan, digamos, aunque haya algunas variantes, pero las que actúan con esos principios, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, en 1988 fue una de mis primeras coberturas cuando este movimiento que era el FDN hace sus primeras convocatorias ahí, pues después de tantos años de partido único, tal. Qué fuerte fue aquello. No, eran vientos de cambio, ¿no? Y yo como estudiante del 68, que yo en ese momento estaba ya inscrito en la universidad, pues sí, la primera vez que desembocamos en el Zócalo, bueno, era una emoción impresionante, ¿no? Ya la hicimos, ¿no? Ya nos oyeron. Claro. Y claro, el 28 de septiembre del 68, cuando los tanques tienen que entrar para que nos salgamos, porque ya nos habíamos posicionado del Zócalo, sacamos las mantitas y ya nos íbamos a quedar a dormir. Dijeron, no, pueden protestar, pero no tomarla de manera definitiva, ¿verdad? Y entonces llegaron los tanques y, bueno, sí fue una experiencia muy, muy fuerte en esa época, ¿no? Sí, ya conquistar ese espacio era haber logrado lo que queríamos, ¿no? Se trata de un patrimonio invaluable. Permítanme, voy al reportaje, hemos preparado algunos datos y algunas imágenes interesantes para regresar a un muy breve ejercicio que no me gustaría que usted se perdiera. La Plaza Roja, Berlín, Londres, París y por supuesto México. Vamos al reportaje, regresamos.
Voces de la democracia. Históricamente, la ciudad es el lugar donde los individuos se encuentran y relacionan. Es donde se da la experiencia de vivir en sociedad. Sus calles y plazas, sus parques y explanadas son espacios compartidos, propiedad de todos y de nadie. Su diseño, uso y gestión ofrecen al sujeto una primera mirada de la política. Es en los emplazamientos públicos donde se producen y evidencian las modas y tendencias. Ahí se hacen las revoluciones, se generan los cambios y comparten mercancías y conocimientos. Sus muros y arquitectura son testimonio de toda la variedad de los sujetos y culturas, pensamientos y actividades que forman el tejido social. El espacio público es el lugar donde todo ciudadano tiene derecho a circular, a estar y a ser. Es siempre un espacio colectivo donde se encuentran los diferentes, los actores diversos, las partes que comparten el espacio y que al hacerlo lo elevan a la categoría de público y colectivo. El espacio público, incluyendo su infraestructura y equipamientos, es un importante mecanismo de distribución e integración social. Las administraciones públicas en un Estado democrático tienen que promover una política de ciudad que produzca y diseñe espacios públicos ciudadanos, accesibles, seguros y democráticos, abiertos para múltiples usos, donde se favorezca el intercambio social, económico, cultural y, por supuesto, político. Ello no quiere decir que el espacio público no esté regulado. La propiedad pública es colectiva, pero se gestiona y se controla. Establecer estrategias encaminadas a habilitar a los ciudadanos para que participen en la planeación y gestión del espacio urbano es un primer nivel de participación ciudadana. Así debe ser la ciudad democrática ideal. Una ciudad de espacios que se comparten, que se viven colectivamente, que estimulan la convivencia pacífica y ordenada y permiten a la vez la libre manifestación y el respeto a la diferencia. Voces de la democracia. Estamos hablando de espacios vivos. Encontramos en el reportaje y en esta conversación en la mesa datos muy interesantes. Si uno cierra los ojos y piensa en la antigüedad, bueno, pues ahí está Atenas, ¿no? Pensamos en la revolución bolchevique y pensamos en la Plaza Roja, pensamos en Londres y Berlín, en París durante la Segunda Guerra Mundial, ahora, y eso ya lo he comentado, Berlín con todo y su muro, Tiananmen, la Plaza Tahrir ahora, en el Cairo y la propia Ciudad de México. Me encantaría un breve recorrido histórico sobre este escenario que cambia y al mismo tiempo se mantiene y que está vinculado con la historia de la humanidad. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, José María, los sitios más emblemáticos en donde tú, como arquitecto, hayas quedado embelesado y nos puedas compartir qué sentiste? Mi experiencia, digamos, geográfica es bastante reducida porque no he estado presencialmente en todas estas, me encantaría poderlo decir, pero bueno, en las que he estado, tuve oportunidad de estar en la Unión Soviética hace mucho, en 84. Todavía estaba el muro, todavía estaba, sí, todavía no había no había, digamos, todavía una ¿Pero estuviste en la Plaza Roja? Sí, sin duda, y fuimos a visitar la Plaza de Invierno, bueno, el Palacio de Invierno, que además es un espléndido museo. O sea, el destino que le dan ahora es espléndido porque ahora es el pueblo quien lo usa para va por la cultura, en fin, son sitios, pero para regresar a las plazas, son plazas que lo que tienen guardado y depositado es esta memoria. Lo que hay que hacer ahí es este ejercicio de imaginarse, o estas cosas que a lo mejor uno puede ver en las películas, que es imaginarse la historia. A los ciudadanos de aquel momento, o a los pensamientos revolucionarios convergiendo en un sitio, tomando posición, y eso, volviendo al tema que quizás es esta empatía, este sitio de identidades que les permitió a estos espacios estar vivos. Cuando uno llega a un espacio de estos y están
insisto, vacíos o vigilados o modificados incluso con algún trazo o alguna condición de pavimentos que les permite estar mejor iluminados y patrimonialmente estar destacados desde un punto de vista, vamos a llamarle turístico o cultural, pierden esta condición. Calvino dice que es en las piedras donde está depositada la memoria, pero no, bueno, es una parte romántica para entender que lo tangible es parte de un patrimonio, pero ese otro patrimonio, el que está en la memoria, el intangible, me parece que ese es el que queda depositado en esas plazas y la única manera de acudir a él es con la historia, con la memoria, y más que plazas que tengan elementos que las definen y las delimitan y las identifican, me parece que más lo identifican los sucesos y los hechos que han estado ahí. Insisto y regreso al Zócalo. Bueno, y en el caso de París, que comentábamos un poco al inicio del programa, donde también tiene que ver también con un ejercicio de poder. Un gobierno con una condición, digamos, de ejercicio de poder o tipo de gobierno, sea una monarquía, una república, o una democracia plena o una dictadura, cualquiera que esta sean, las plazas tienen connotaciones, se modifican, no se fabrican en ese momento porque pertenecen a la historia, generalmente han trascendido mucho más allá de estos gobiernos o de estas pero siempre políticas. Están mandando en su diseño un mensaje. Pero tienen estas connotaciones distintas, o sea, en la memoria se depositan eventos distintos y sucesos distintos. En ocasiones son los militares los que tienen presencia absoluta en las plazas y la plaza está sometida y los ejercicios de ciudadanos son meramente de tránsito o de gestión o va uno al sitio. Pero no hay nada mejor que sea la propia ciudadanía la que tiene acceso a estos sitios y digamos, los gobiernos o los representantes ciudadanos en su momento, cualquiera que sea su connotación política, pues lo único que tendrán que hacer es permitir este pleno ejercicio del uso de estas plazas, ¿no? Claro, hay regímenes políticos más liberales o con más libertades que otros. Entonces, y además siempre es un tema controvertido, que sí, que no, se regula, que no se regula, en fin. Pero antes de llegar al presente, Carlos, a ti te pasó algo curioso en la Plaza Roja, para no dejar ese detalle, porque claro, cerramos los ojos y tenemos ese escenario revolucionario. Sí, hay los cambios políticos, ideológicos que redundan en lo social, que bueno, llegan a ser muy drásticos, ¿no? Como en el caso de una revolución. Sí, a mí me sorprende que en estos momentos, en el siglo XXI, la población de Moscú o de San Petersburgo lo que quieren es un poco como olvidar ese momento tan difícil que sufrieron, porque fue un momento de mucho sufrimiento. Y cuando uno está hablando con la lexicología del otro momento y decir, bueno, yo quiero ver la Plaza Lenin, se ponen un poco, bueno, es que está por ahí, ¿no? Cuando es una plaza enorme, ¿verdad? Que da al Gran Museo del Hermitage y que cuando hablamos de una plaza enorme, a ver, ubícanos si estamos parados aquí en el Zócalo. Ayúdanos a imaginar. Sí, estamos hablando de estas plazas que son absolutamente una desproporción gigantesca con la dimensión humana, ¿verdad? Sí. Lo ha dicho muy bien José María, pero sí, cuando vemos Tiananmen es impresionante la dimensión. El Zócalo, yo creo que el Zócalo capitalino, el de la Ciudad de México, yo creo que es una de las plazas más grandes del mundo, porque yo pienso, por ejemplo, en la Plaza Mayor de Madrid, no tiene estas dimensiones, ¿no? Además, como está encerrada, arcada toda, da una impresión, además de un espacio acotado, pequeño, más acotado, ¿no? Ahora, el problema que es muy interesante también de lo que estaban diciendo, pues son los usos, es decir, cuando lo toma la sociedad y cuando es una cuestión de la toma del poder, ¿no? Aquí pienso, por ejemplo, en la paradoja en París, la Plaza de la Concordia es el lugar donde hubo más guillotinados durante la Revolución Francesa, ¿no? Entonces ya le llaman la Plaza de la Concordia precisamente para pues un poco bajarle el tono limar a lo que aconteció ahí. Claro. Ahí fueron guillotinadas más de 2,000 personas durante la Revolución, y ahora es un espacio tan amable y tal que hace más bien que se olvide intentar borrar aquel evento, ¿no? Ahora yo quisiera un poco también, para deslindarse de la plaza pública solamente, sí de ese espacio público,
Y yo aquí en México pues he trabajado mucho el Paseo de la Reforma, todo lo que significó ese paseo desde el momento de su concepción. ¿Por qué el Paseo de la Reforma? ¿Para qué el Paseo de la Reforma? Un paseo que el primero que visualiza es Maximiliano y dice, yo quiero que haya una forma de llegar más directamente al Palacio de Gobierno, ¿verdad? Y cuando va a las afueras de la ciudad, es decir, a Chapultepec, y ve que está ahí ese castillo que tiene otros usos, porque no tiene el uso habitacional, ha sido caserna, el virrey que lo construye ni siquiera llega a poder habitarlo, porque ya es de los últimos virreyes, y lo ve Maximiliano y dice, no, aquí debe ser la vivienda del emperador, y cuando está ahí dice, bueno, ¿y dónde está el Zócalo? Perdón, ¿dónde está el Palacio de Gobierno? Dice, bueno, entonces tiene una vía directa por allá y a trazar esa vía, ¿no? ¿Es verdad que es el Campos Elíseos que se inspiró en Campos Elíseos? No creo que eso pueda ser. Digo, Austria, el Imperio Austria-Hungría tenía muchos espacios que podían haber sido la inspiración. El mismo Schönbrunn, donde nacen los Habsburgo, pues tiene unos jardines espectaculares con calzadas y tal, que no necesitaba a los Campos Elíseos, ¿no? No, yo creo que la idea de Campos Elíseos debe tener mucho más que ver con que los arquitectos saben de lo que ha hecho Haussmann en París, de lo que ha estado significando el espacio, cómo se ha modernizado en Francia, en París particularmente, y cuando Voland, que es el que hace el trazo del paseo, lo inicia, pues tiene un fin utilitario, la residencia, vincularla con el Palacio de Gobierno. Y a mí la parte que me interesa mucho más es cuando eso comienza a ser apropiado por los reformistas, es decir, por el cambio político, por la República restaurada, y entonces es cuando adquiere la importancia que tiene hasta ahora, es decir, el paseo de los liberales para contar la historia de México, y entonces comienza a proyectarse que hay que contar primero lo que fue la colonia, la conquista, con el monumento a Cristóbal Colón, el México prehispánico con el monumento a Cuauhtémoc, después el México de la Independencia con el monumento que hace construir. La historia, ¿sí? Es trazar la historia y colocar todas las estatuas de todos los personajes más importantes de la Independencia y de la Reforma en los márgenes del paseo, de la avenida principal, y algo que ya no pudo construir Porfirio Díaz, pero él además de la Independencia quería que todo confluyera en el Monumento de la Paz, que lo que había alcanzado el porfiriato, en la ideología del porfiriato, era la paz. Se diseñó el monumento, lo diseñó José Contreras Torres, que es el que más estatuas construyó en las laterales del paseo, y ese monumento ya no se pudo hacer porque llegó la revolución y bueno, entonces ¿cuál paz, verdad? Pero sigue siendo, esa era la idea. Pero sigue siendo algo muy importante, que lo que se quiso trazar ahí era la historia de México, que el transeúnte, el ciudadano de a pie pudiera caminar e ir reconociéndose a través de sus héroes, de los momentos históricos fundamentales del país, ¿no? Y creo que valdría mucho la pena en nuestra época que eso se supiera, para que los que quieren... A la hora de tomar el espacio para expresarse, sí, en el momento de tomar el espacio, sepas por dónde estás caminando y el valor que esto tiene. Claro, y que el hecho de querer expresar mi punto de vista no irrumpiera para destruir ese patrimonio. ¿Sabes? Se han robado esculturas del Paseo de la Reforma, se han robado placas que afortunadamente hace poco volvieron a reponer. Entonces esa pérdida es absolutamente brutal, y creo que es porque a la vez la gente no tiene mucha idea. Por cierto, Francisco Sosa, que fue el que concibió la idea de que estuvieran todos los héroes en las laterales del paseo, su escultura fue robada en el centro de Coyoacán hace unos años, hace unos 6, 7 años, y tuvimos que ser los ciudadanos los que decidimos realizar una cooperación y tal para volver a hacerla. Sí, porque además no encontramos eco en las autoridades del Distrito Federal, aunque denunciamos el hecho y que queríamos que se repusiera esa escultura, porque es algo muy, muy fundamental, y la pagamos los ciudadanos y la volvimos a poner. Ahora ya es una escultura más moderna,
decidimos que no debía ser de bronce porque pues muchos se quieren robar el bronce para venderlo y en efecto el bronce lo funden, el metal, ¿verdad? No sé si sea bronce, puede ser otro metal, pero cuesta más el metal. Ahora es una escultura de fibra, pero es una escultura magnífica, pero la repusimos los ciudadanos justamente contra ese vandalismo, ¿verdad? Que roba y saquea mucha de la escultura, que resultan pues señalamientos históricos de lo que ha sido esta ciudad, la Ciudad de México, y lo que ha sido el país, ¿no? Quizá claro el valor histórico, el valor arquitectónico que tiene, no sería quizás blanco de la furia de la violencia, en fin, o del ataque. Lo que quiero decir es que es posible que el ciudadano que no conoce esta historia se sienta ajeno a estas estatuas, a estos símbolos, y por eso atenta contra ellos, es decir, que no los ha hecho propios, que no conozca esa historia. Háblanos de esta relación, José María. Bueno, de lo que tenemos en el Paseo de la Reforma, nuestra historia, como bien dice Carlos, y la importancia de que el ciudadano sepa de su valor y la haga suya. Finalmente me parece que sí, que la historia, hacer presente esta parte intangible de la memoria y convertirlo en un ícono o un referente es quizás la mejor manera de conmemorar los hechos históricos, ¿no? Y en el caso del Paseo de la Reforma, pues es el más atinado. Ejemplos de vandalismo de esculturas, de diversas, no tiene que ver casi con el ícono o el símbolo o lo que representa, sino con el valor mercantil de esas piezas, que es muy triste porque es un problema económico y social y de educación. El ejemplo más inmediato que me tengo es al poeta Machado, que está en Polanco. También se robaron 2 placas y un perfil. Se restituyeron ahora, sí, los funden y los hacen, los convierten en kilos. Se ponen ahora en otros materiales pétreos que permitan que no haya este atractivo. Entonces ya se respetan más, los vandalizan después entonces con estas otras condiciones de los grafitis, que también es una expresión valiosa, pero habría que encontrar la manera de equilibrar esta otra posibilidad de que los jóvenes que quieren expresarse mediante estas condiciones gráficas, que también tienen una presencia importante. Pero bueno, regresando al tema de estos íconos y elementos depositados en el espacio público, sin lugar a duda que es en el espacio público donde tienen que estar depositadas estas piezas. El problema es que de repente también una cultura tan plural y tan diversa como la nuestra, de repente hay esculturas que sí debiesen estar y esculturas que no debiesen estar. ¿Por ejemplo? No es que yo lo pueda juzgar, tendría que ser la ciudadanía, pero hay temas que en la ciudad... meten en el tema de la coyuntura, entonces hoy lo quito, el día de mañana cambiamos, lo vuelvo a poner. El Zócalo es un tema. Pero ahí si me permites un poco en lo que debía estar y lo que no debía estar. Todo. Yo creo que sí hay algunas cuestiones, y ahí es donde entra el asunto político. Es decir, llega un delegado y decide que él en su delegación tiene que poner tal cosa porque no existe, y en lugar de someterlo a una consulta, de hablarlo con los que saben, con los que tienen opiniones al respecto o fundamentación histórica del asunto. Y sus representados, ¿no? Sin duda. Tendría que ver. Y entonces de pronto resulta que en la Unidad División del Norte, de pronto ya no teníamos un solo Francisco Villa, sino 3 Francisco Villas a lo largo de la avenida. Eso no tiene sentido, ¿no? Creo que en todo caso podría agregarse algo más a ese valor de esa avenida y del propio Francisco Villa, que en sí es un ícono de la historia de México. Pues a eso se podría agregar a lo mejor algo más, ¿no? Que ni siquiera tendría por qué ser una persona de carne y hueso, podría ser un monumento en otro sentido, ¿no? Mucho más abstracto, que permitiese emular lo que es una batalla en el norte o las revoluciones. Pero ¿qué hay de este tema de lo que se puede tocar y lo que no se puede tocar? ¿Quién lo decide y qué mecanismos no tenemos para que expertos, académicos, artistas y el ciudadano común y corriente puedan participar no solamente de los monumentos que sí y que no, sino en el propio diseño o, por ejemplo, en estas enormes construcciones? La polémica que generó esta torre que se hizo durante el gobierno de Calderón con el tema del Bicentenario, en fin, no tendría que haber espacios. La llamada Estela de Luz. La Estela de Luz. Es a donde yo iba al final, digamos. Exacto. La Estela de Luz nos convocan para diseñar qué es lo que se quiere hacer ahí, y todos acordamos que debe ser un arco moderno,
y la decisión del jurado es que, aunque en las bases había un arco, nos dijeron, no, bueno, es que esto a fin de cuentas es un arco. Yo nunca lo he podido visualizar porque es un arco la estela de luz. Pero la convocatoria fue para un arco que debía atravesar el Paseo de la Reforma y tener, déjame imaginar, como un arcoíris, digamos. Sí, que además iba a tener una plaza que otra vez era una plaza para la cohesión social, para convocar. Y la verdad, la estela de luz parece como el retoño de la Torre Mayor, que no tiene nada que ver con el... es como si hubiera salido una raíz de uno de los grandes edificios encontramos el símbolo, de la Reforma, porque eso, ¿no? Todavía aquello que tú dices... Claro, dentro de lo simbólico todavía hay... no todavía, hay muchas posibilidades, ¿no? Acuden a la cultura mesoamericana, ¿no? Son 2 estelas que conmemoran, son 2 siglos mesoamericanos, miden 52 metros cada uno. ¿Tiene alguna connotación que es difícil de pensar? Bueno, tú como arquitecto y yo como historiador, eso me lo explicaron. Puedo explicarte todo en el papelito, pero ahora los ciudadanos exprésalo ahí, ¿verdad? Porque es muy diferente lo que ve el ciudadano en el Ángel de la Independencia que lo que ve en la estela de luz. Voy a hacer nada más un breve comercial. Lo que tú decías, el Ángel de la Independencia es muchas cosas, es un sitio de reunión, pero pocos saben que es un cementerio. Claro. ¿No es cierto? Por ejemplo, a la hora de pensar en atentar, cuidado, ¿no? Claro, cuidado, porque un cementerio, formamos parte de una cultura donde se respeta mucho el lugar donde reposan los muertos, ¿no? El mismo Panteón de París, yo nunca lo veo intervenido así con con una manifestación que vaya a irrumpir, digamos, la paz de esta gente, ¿no? Ahora, claro, el Monumento a la Independencia está en un espacio muy público, ¿no? Un espacio de tránsito todo el tiempo y tal, pero igual creo que si hubiera mayor conocimiento de lo que es ahí, podría respetarse más. Ahora, no quiero yo parecer que hay que ser muy conservador y hay que mantener todo tal cual, ¿no? Yo creo que sí se podía justificar que hubiera una expresión moderna, una expresión del siglo XXI para el monumento al bicentenario de la Independencia y al centenario de la Revolución Mexicana, pero yo creo que hay que aceptar que hasta ahora resulta un monumento fallido. Yo no sé si en 100 años va a tener el mismo éxito que tiene el monumento a la Independencia, ¿no? El Ángel de la Independencia, pero por lo que se ve hasta ahora, sí ha sido un espacio tomado por artistas modernos, todo eso me parece muy bien, pero para convertirlo en un espacio de identidad, de esto, no tenía por qué tener eso y resultar además un monumento tan caro. Ahora, esa es otra connotación. Pero preguntabas algo que tiene que ver con la participación ciudadana. Hay un consejo que decide qué se puede construir, qué pueden ser monumentos, qué monumentos se pueden establecer, hasta incluso los nombres de las calles y tal, ¿no? Sin embargo, como muchas cosas tenemos leyes maravillosas, pero no funcionan en la práctica. ¿Quién integra ese consejo? Damos información al respecto. Es un congreso que está formado políticamente, ¿no? Que es el jefe de gobierno, el que decide. Claro, puede pasar a través de ciertos mecanismos y tal, pero... Tiene varias dependencias e instituciones que convergen en un consejo. Pero finalmente, que yo sepa, no llaman mucho a los historiadores, por ejemplo, que generalmente... puede haber alguien, ¿no? Representa ahí a los ciudadanos, es decir, nosotros somos, debería estar mucho más presente. Claro, un protagonista central. ¿Quién le pregunta al protagonista central, que es el ciudadano, José María? ¿Qué mecanismos? Este consejo existe desde tiempo atrás, se reestructuró hace poquito. Desde el Porfiriato ha habido un consejo para esto. Para permitirle a la ciudad decidir sobre sus espacios y sus monumentos y sus intervenciones. Pero es una buena frase para participar en el diseño de la ciudad. La verdad es que no nos sentimos que nos estamos... No, sin duda. El ciudadano no es partícipe de lo que a esta ciudad le sucede porque quizás se especializa o se define en algunos temas a los que no se convoca a los ciudadanos por considerar lo que no es importante y cuando es importantísimo. No, me parece a mí que cualquier decisión de gobierno debería estar sustentada. Claro, sería muy complejo, pero las decisiones de ciudad, del espacio que sí me afecta a mí en mi cotidianeidad, pues claro que debería estar presente en mi opinión, ¿no? Y esas decisiones tomadas en vertical desde arriba deberían ser al revés. Sí se podrían tomar en vertical, pero desde abajo, ¿no? Convergiendo en una plataforma social que permita a los ciudadanos
pues eso, decir, nosotros quisiéramos tener aquí una escultura de alguna fecha, alguna conmemoración. Tiene que ver mucho con educación y demás, y con esta percepción de que la ciudad es el espacio donde yo y mis vecinos somos uno, ¿no? Cuando no se identifica el espacio público, en muchos de los casos, como el espacio de tránsito, es el sitio por donde yo voy a mi trabajo, voy a mi escuela, voy a mi... Y la convivencia en los espacios públicos se ha ido perdiendo. El siglo XX agregó un tema doloroso, que son los centros comerciales. Los centros comerciales sí sustituyeron en gran parte... debe haber familias, y lo ignoro, que un domingo deciden mejor ir meterse en un centro comercial que irse a Chapultepec, o irse al Zócalo, o irse a convivir a un sitio público. Los sitios públicos además están saturados. Los barrios tradicionales como Coyoacán, Tlalpan, estas plazas que tienen escalas distintas, están sobresaturadas. Hay vecinos de Coyoacán que yo he escuchado decir que ya están un poco cansados de que la ciudad tome por asalto sus espacios porque no están listos para recibir una ciudad entera. Debería de haber, pues por lo menos, una plaza como la de Tlalpan, como unos viveros de Coyoacán. A lo mejor el tema es que nos faltan más espacios. Mucho más espacios. Porque somos muchísimos, y entonces, claro, todos nos vamos a Coyoacán, o nos vamos a La Condesa, o nos vamos a Tlalpan, no lo sé. Pero lo que nos está diciendo es espacio. ¿Necesitamos más espacio? La Condesa, acudiendo rapidísimo a esta condición, es la que tiene más metros cuadrados verdes por habitante. O sea, en ese espacio de la ciudad, en ese pequeñísimo, es el sitio donde hay más área verde por habitante. Por eso es que tiene esta connotación. La gente busca un lugar de esa calidad porque le permite vivir, habitar en un espacio quizás reducido, cualquiera que sea, y convivir en la ciudad. La ciudad se convierte entonces realmente en el sitio de estar, en el sitio de transitar, de convivir. No así los otros barrios donde no hay esta disponibilidad. Los espacios públicos, plazas, parques, que no se... los barrios que no se dotan de estas calidades, pues pierden esa posibilidad de convivencia, y entonces pierden, y bueno, también se fracturan, pues eso, cohesiones sociales. Existen... Hay barrios seguramente, y me atrevo, en mi caso, yo vivo en una privada, o viví en una privada, me acabo de cambiar a otro barrio, voy a empezar a conocer a mis vecinos, pero donde estas privadas no permiten que haya convivencia entre vecinos, también depende del tipo de acceso. Los barrios donde hay más vehículos, los barrios donde hay más sistema de transporte colectivo. Poner en la mesa su posición sobre distintos temas. Esto que comentas, pequeños fraccionamientos que nos están enviando el mensaje de que sienten miedo, de que hay mucha inseguridad, entonces se ponen... ¿cómo se llaman? Plumas, bardas sobre el espacio público. Y bueno, los vecinos dicen, bueno, estamos cansados de no estar tranquilos. Tenemos estas propuestas para la ciclovía, por ejemplo, sobre División del Norte, que no pasó, porque digamos, las personas que tienen ahí sus comercios se opusieron. Tenemos el comercio ambulante, donde sí, donde no. Como decía una persona que tomó el micrófono, dijo, bueno, estas personas necesitan también sobrevivir. En fin, la convivencia, ¿cómo hacemos para resolver? Es muy complejo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el asunto de los derechos? El que quiere circular y el que tiene derecho a manifestarse. Bueno, ahí otra vez estamos frente al problema. Bueno, estamos ante varios problemas, primero, donde necesitaríamos varios programas para poder dilucidar en términos a todo esto. Pero yo creo que lo que une a todos estos asuntos es cuáles son los derechos de los ciudadanos y lo que muchas veces obliga, cuáles son las obligaciones de los ciudadanos. Ahí está. Entonces, como dice claramente José María, esta idea de los fraccionamientos donde nos vamos a poner en un huevo para protegernos de todos legítimo, los males sin ninguna duda, pero, puede ser legítimo y tiene también un cierto reclamo, ¿no? Digo, si la autoridad no puede cuidarnos, entonces nosotros lo hacemos. Y entonces eso provoca una ciudad invivible. Yo hice un recuento de cuántas calles cerradas había en la Ciudad de México hace ya como 15 años y para ese momento había como 15,000 calles cerradas, apropiadas por los vecinos, o sea que tampoco es una cuestión del momento actual. En ese momento me imagino que... ¿Qué año era, Carlos? 95. 95. Yo creo que en el momento actual esto se ha multiplicado, por supuesto, sin duda, o quintuplicado, y me parece que sí es algo muy aberrante, y además difícil en situaciones de riesgo. De pronto tú sí estás en algún sitio donde no tienes posibilidad de salir.
pero te pasa también que vas circulando por un lado de lo más tranquilo y das vuelta a la derecha porque es una calle que ya conocías y tienes que frenarte como loco porque está cerrada, ¿no? Ya la cerraron. Ya la cerraron. Y esto es también un desafío a las autoridades por la falta de protección, por la falta de vigilancia que las autoridades no ejercen. Y bueno, esto es muy complicado por la cultura mexicana. Es decir, un delegado, un funcionario, lo que quiere hacer es una nueva escultura, un nuevo monumento que se vea, o arreglar una calle para que se note mucho y tal. Pero poner lámparas, los vecinos todo el tiempo se están quejando de que no hay luminarias. Las banquetas. Ahorita que hablábamos de espacios públicos, ¿quién se puede atrever a entrar a los viveros de Coyoacán por la noche? Si es un espacio oscuro, una boca de lobo, ¿por qué ahí no hay farolas? Hay avenidas que podrían ser unos paseos magníficos para caminar por ahí a las 9 de la noche. Es absolutamente imposible. Los viveros de Coyoacán ni siquiera están iluminados. Y están cerrados. Están cerrados, pero no están iluminados. Entonces son calles oscuras, peligrosas todos los días, todas las noches, ¿no? Entonces, ahí también hay un asunto de vocación de la autoridad, ¿no? ¿Por qué esto sí les importa y por qué esto no? Y además escuchar a los ciudadanos, bueno, digo, ¿qué es eso, no? ¿En qué país vivimos o en qué galaxia vivimos? Digo, ¿cuándo las autoridades escuchan a los ciudadanos? Gran parte de muchos de los problemas que estamos viviendo ahora es esa desatención, porque ya no es que ocurre el hecho delictivo, porque en todas las sociedades ocurren hechos delictivos, ¿no? Aquí son hechos delictivos de gran envergadura, pero que encima se generan porque no hay una correspondencia entre autoridades y ciudadanos. ¿Qué está pasando, Carlos, José María, para esto? Con la colisión de derechos? Estamos resolviendo ese tema. Vamos a ir en un momento más, pero me gustaría su punto de vista sobre lo que piensan los ciudadanos, qué regular y qué no. El tema es, ¿qué está haciendo la ciudadanía cuando los dos derechos, mi derecho a la seguridad, tu derecho a circular, artículo número 1 de la Constitución, la libertad de expresión, etcétera, cuando colisionan, ¿estamos entrándole al tema o en cada circunstancia complicada encontramos la manera o encuentran de medio salir del atolladero, pero no se habla de fondo? Bueno, existen algunos instrumentos. Hay un programa de mejoramiento barrial donde los diferentes ciudadanos organizados por barrios, constituidos como organizaciones civiles, reciben apoyos económicos y se vuelven puntuales de las preocupaciones también legítimas que tienen en sus barrios, de iluminación, de mejorar unas banquetas. De si parquímetros o no parquímetros. Esa parte trasciende, porque los parquímetros son más una instancia, un ejercicio desde la delegación, desde la organización, digamos, institucional. Y bueno, se organizan y generalmente los parquímetros están negados. Los parquímetros son una manera de regular espacios donde el estacionamiento, pero es un tema aparte. Se vuelve un conflicto entre vecinos y ciudadanos que visitan, ¿no? Y tendrá que regularse sin duda, pero a lo mejor hay que encontrar otros mecanismos. Pero no, estos mejoramientos de mejoramiento barrial o mecanismos de mejoramiento barrial son apoyos económicos, materiales, físicos, para que mejoren sus barrios. Y se atomiza, que es una tristeza, porque hay muchos apoyos puntuales donde unos resuelven su problema de iluminación, otros resuelven su problema de fachadas y pintan las 3 cuadras de su barrio, otros resuelven el problema de un parque que tienen en la esquina donde los juegos están bastante gastados, o no los tienen, o no hay vegetación. Y son participaciones ciudadanas donde la opinión se vuelve eso, lo que ellos consideran importante, y lo logran organizándose y solicitándoselo al gobierno central. Sin embargo, se atomiza, es un recurso que se atomiza. Si fuese cohesionado, si fuese más amplia, a lo mejor sería consensar todos estos y decir, a ver,